Gracias, presidenta, colegas, buen día. Estamos, sí, efectivamente, a menos de 72 horas de ese hecho del sicariato al que hacían mención algunos colegas en San Bernardino. Pero hoy también se recuerda la caída del dictador Stroessner. Hoy hace 33 años que cayó el dictador Stroessner. Ese 2 y 3 de febrero, en donde una gran parte de la ciudadanía construyó una ilusión, construyó una esperanza de una sociedad mejor. Es penoso escuchar una respuesta, seguramente de muchos compatriotas. Si la pregunta, por ejemplo, es ¿de qué sirve 33 años después la democracia en sus vidas? Reconozco que es una pregunta complicada. Y la respuesta, como dije, es penosa. Porque atrapados en medio de una gran pobreza y extrema pobreza de miles de compatriotas, de una creciente desigualdad social y atrapados por el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de dinero, la respuesta no es evidentemente esperanzadora. Atrapado por las grandes multinacionales, los oligopolios, los lavadores de dinero. Recién un colega hacía mención que con el 2 y 3 de febrero que recordamos hoy, como dije, con esa ilusión y con esa esperanza, había una pata complicada de ese proceso de transición que se iniciaba. Uno de los protagonistas era sindicado. No sé si en ese momento se hablaba de la cocaína, pero con seguridad sí de la heroína. Podemos ir un poco más atrás. Algunos se acordarán de aquel personaje de apellido Rico. Episodios de la década del 80 que marcaron ese camino, porque la transición se inicia entre esa esperanza y se inicia ya con líderes, llamados líderes de las bandas criminales. Con el tiempo, estas bandas criminales se apoderaron del proceso. Y terminamos hoy día, lo digo con preocupación, con un sistema corrupto que termina por legitimar a grupos de poder. Es un proceso truncado, una transición truncada a la democracia. Lo digo 33 años después. Un proceso que legitima la exclusión social, que legitima la destrucción medioambiental, que legitima la enorme y dudosa riqueza de algunos y la extrema pobreza de miles. Ese dinero sucio que hoy está con influencias en instituciones del Estado, que controla este proceso, que distorsionó la transición, que truncó ese proceso de transición. Es cierto, no tengo ninguna duda. Pero tanto se extendió que tenemos que hacernos otras preguntas. ¿Y ese dinero sucio no está también en bancos y financieras? ¿Dónde y cómo se lava ese dinero sucio? ¿O acaso no disputan ni ocupan territorios
y se meten en parte del llamado agronegocios o en operaciones comerciales, en empresas de comunicación, en el negocio del fútbol. Podemos seguir cambiando ministros y seguramente hay que cambiarle al ministro. No tengo duda al respecto. Recuerdo que en el gobierno anterior se cambiaron, estoy pensando ahora rápidamente, recuerdo que fueron a ver 1, 2, 3, no sé si 4 ministros del Interior. Y en el gobierno anterior de Fernando Lugo, 4 ministros del Interior aproximadamente. Y seguramente también se le va a cambiar a este. Pero cambiar para no cambiar nada es un engaño a la ciudadanía. Es una mentira. Primero que tenemos un presidente de la República inepto. Ponerse a descifrar sus declaraciones públicas es un tema que refleja una personalidad que evidentemente no representa un liderazgo como para conducir los destinos de una república. Podemos entonces cambiarle al ministro del Interior y no lo voy a defender a este ministro. Si ustedes quieren juicio político, si ustedes quieren, no hay problema. Pero sí les digo, el negocio sucio, el narcotráfico, el crimen organizado que ha distorsionado este proceso de transición 33 años después, repito, es un negocio que deja muchas ganancias. La tasa de ganancia, el margen de ganancia es extraordinario. ¿Y saben por qué? Ustedes saben por qué, colegas. Porque hay mercado. Hay mercado a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces los niveles de ganancia son enormes. Y es un problema local y es un problema regional. Varias veces dije que la única manera de enfrentar al crimen organizado es a partir de una coordinación estratégica entre los países, entre los gobiernos de los países de la región. Porque fíjense nomás que la frontera de Paraguay y de Brasil creo que tiene 1.290 kilómetros. Y de ambos lados de la frontera pasan miles de toneladas de productos de contrabando y de drogas. Y ahí están los vinculados al narcotráfico. Tienen miles de hectáreas a ambos lados de la frontera. Y esto funciona como centro de producción, funcionan como tráfico, con el amparo del poder político. Esa es la gravedad de la situación. Sí, yo creo que hay que llamarle al ministro del Interior, hay que hacer todo lo que hay que hacer. Pero repito, esta es una lucha estratégica como mínimo de mediano plazo. Y es una lucha local y regional. Y termino diciéndole a la ciudadanía, tenemos que prepararnos. Los que podemos vencer el miedo en las instituciones del Estado, tenemos que enfrentar esta situación. Y la ciudadanía tiene que entender que sin una reacción social no habrá cambios importantes y no se le derrotará a estos grupos de la mafia, la industria del narcotráfico, del secuestro, la industria de todo tipo que opera ilegalmente. Entonces, le digo a la ciudadanía, esta va a ser una lucha larga. Esta va a ser una lucha sacrificada.
y no tengo por qué no decir una lucha peligrosa. Pero no tenemos alternativas. Ese camino hay que seguir. Hay miedo, sí, vamos a tener miedo, pero hay que enfrentar este proceso sin vacilación alguna. Ese es un compromiso que tenemos con la gente, con el país, con aquellos que lucharon contra la dictadura, con esos hechos ocurridos hace 33 años. Es un compromiso que hay que asumir. Gracias, presidente.